través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Wayqaykuna panikuna sumaq punche kachon sapankoq ñikichispaq iminalla allillanchu sumaq punche kachon qampaq wiraqucha qampaq papito qampaq mamita apuraylla aquwan yariki wawakunata riki alistasun yachay wasiman purinankupaq nishaykitaq riki sumaqchata allichanta mijiwachispaqa paykunapis riki allinta yachapakamunqaku riki allinta iminatapas riki atipakamunqaku. Amigos oyentes, mi nombre es Javier Chejia, para mí todo un gusto estar en compañía de cada uno de ustedes y siempre como cada mañana trayéndoles información de interés para cada uno de ustedes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día. Amigos, tengan ustedes muy buenos días. Javier, como siempre, feliz viernes, sábado chiquito, ya prácticamente terminando la semana. ¿Ya? Así que, amigos, Jayapayegues para sumar puncho, sumar que semana tocó que viernes se vaya a una paneicona. Bueno, siempre en Campo Peja, Llachtamazegona, y Maps Roana cantar, mi Llachtamazegona, de que Samaro Conchis, pues sábado o viernes, lunes, viernes, Yanca para Conchis. Samana calle en sábado domingo, manera semana piscanchis. No, vas peruana, Llachtamazegona, chakra peruana, laimi peruana, con Anguaken, Hawaii, una paneicona, y Maconata, semana ranque, soy que sábado, domingo, taca, ya palex, suar, mejari, o aguantencona, cheja, alistacona, pajarimpa. Chaitanespa, ya palex, para suma, puncho. Hatun Marajariki, Guayajicuna Panecuna, Tuki y Meimana, comunidad Cunape, Guayajicuna Panecuna. Buenos días, amigos de Radio Surfui, y bienvenidos al informativo Willaricui. Guayajicuna Panecuna, Riki, Ñachawa, Kenkariki, Laime Pata Periki, Papata Alleikushen, Rik, Waken Kariki, Papata Cuidas, Papuñuran, Kishey Periki, Waken Kariki, Hatares Payasta y mi manataña Roashenkis. Amigos oyentes, para el día de hoy, en el plano nacional, la información. Blindan, ¿no? Otorongo no come otorongo. Este término funciona perfectamente, amigos oyentes. Blindan a los niños. Congreso manda al archivo acusaciones constitucionales contra axiopopulistas. El Pleno del Congreso votó por separado el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los legisladores Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores, Darwin Espinosa, y se decidió mandar todo esto al archivo, amigos oyentes. Bueno, esto está pasando el día de ayer, ¿no? Pasada ya las 11 de la noche. Oiga, el Congreso de la República, mi estimado Javier, parece estar en el mes de julio, ¿no? En el mes de los circos. Todas las semanas tenemos, de todas maneras, cosas que ocurren ahí para poner la atención allá en el mismo Congreso. Antes era en Palacio de Gobierno, ¿no? Ahora no es tanto así, sino en Congreso de la República. Y bueno, pues ya Otorongo no come Otorongo, pero ya está definido. Ya tenemos defensor y hay que respetarlo. Vamos a ver cómo procede este señor. Pero en realidad, bueno, previamente el periodismo, la prensa y la sociedad en general se ha enterado de todos los antecedentes de este señor. Pero aún así ha sido considerado, ha sido elegido tras varias negociaciones. Ya están apareciendo los videos, pero ya fue elegido el señor Josué Gutiérrez, defensor del pueblo. Ahora vamos a ver cómo trabaja. No vaya a ser que cometa escándalos, ¿no es cierto? A ver, esperemos pues que ponga al servicio de la sociedad su profesionalismo. Vamos a ver, y Menache Canjapseki Llachtamazeguna han rechazado la reconsideración de una nueva elección, de una nueva votación dentro del Congreso, así que vale la elección, amigos, de José Gutiérrez. Mucha suerte, mi estimado señor abogado en este caso de Vladimir Cerrón, ¿no? Así que muchos dijeron, es un honor ejercer el cargo de defensor del pueblo para aquel que ha sido defensor y abogado de Vladimir Cerrón. Es un honor, dijeron. Bueno, pues así será. Hay que respetarlo, amigos. Más información, amigos oyentes, para el día de hoy se ha informado lo siguiente. El profesor Pedro Castillo, expresidente de la República, solicitó que Fiscalía archive investigación preparatoria
por fallido golpe de Estado. El expresidente presentó un recurso que solicita que el hecho que le imputa no constituye delito y no tiene connotación penal, por lo que se debe disponer el archivo definitivo de ese caso. El expresidente Pedro Castillo solicitó a la Corte Suprema que ordene archivar la investigación preparatoria que se le sigue, en este caso a cargo del Ministerio Público, por el fallido golpe de Estado que protagonizó el pasado 7 de diciembre. Según la defensa legal del exmandatario, ha señalado que la acción realizada en aquel episodio no constituye un delito. Y Matajari, entonces, 6 de la mañana con 44 minutos. Bueno, con ampas seguramente ya está más tecuna más tarde son hasta un calle un rimanta o ejecuna panaicuna denguenes ramanta. Hasta ahora me voy a ejecuna panaicuna de aquí que hay hospital cunas, centros de salud, tanto del MINSA como del seguro. Sobre todo norte lado, pero voy a ejecuna panaicuna juntaña casi un hospital cunas están ya prácticamente colapsando los servicios de UCI. Hay niñas, hay adultas también que producto de la picadura del zancudo, ya con el dengue, amigos, están luchando por su vida. Entonces, una vez más, nosotros siempre ha sido así. Recuerda usted cuando el COVID estuvo pues en China en los meses de octubre más o menos de 2019. Nosotros acá tranquilos decíamos, chay un hoychaco bichak macha yamongacho porque manan no puede sobrevivir a 10 grados centígrados, decían, ¿no? Entonces, lamentablemente, amigos, pasó diciembre, enero, febrero, marzo. Llegó el primer caso y finalmente abril fue incontrolable. Murieron cientos, miles y así es, amigos, nos hemos descuidado. No esperemos. Amacheta suyasunaracho que hay dengueban. Que hay jangra chuspi, que hay jangra zancudo, guayajecona, panegona. Hasta Mireushan, en verdad, pues. Y todavía nos están diciendo que podría, con esta situación que del calentamiento global, ¿no? Se podría producir más lluvias todavía. Se vocea la presencia o el adelanto del fenómeno del Niño y esto haría también la situación más positiva o mejor para el zancudo, ¿no? Para que pueda reproducirse aún más. Esperemos que acá, amigos, autoridades sobre todo tienen que prever, autoridades de la salud. No esperemos todavía que otras autoridades les digan, sino ellos proactivamente tienen que decir qué es lo que se debe hacer. Hay que estar hablando y tratando de sugerir a la sociedad de cómo tenemos que comportarnos. Seinan yachtamase con aquel zancudos, sasachakushami yachtamase y mi hermana familia con atahuaje con apaneguna. 6 de la mañana, 47 minutos. Amigos oyentes, por otra parte, hablando del tema de salud, les recordamos que hay una actividad que se está desarrollando a nivel nacional, se denomina Chequéate Perú. Y esta actividad se viene desarrollando, por ejemplo, en el distrito de Chalhuahuacho, en la capital de nuestra provincia, en Tambobamba, en el hospital, ya que también Salud Apurímac se ha sumado a la Jornada Nacional para el Cuidado de la Salud Chequéate Perú. Bueno, se realizó una actividad, una feria preventiva promocional en la plaza principal de Abancay que tendría, la actividad estaría durando hasta el día de mañana. Asegurados que aparentemente no tienen problemas de salud, recibirán atención médica con la idea y el enfoque de prevención y promoción de la salud en la plaza de Abancay hasta el 20 de mayo en el marco de la Jornada Nacional para el Cuidado de la Salud Chequéate Perú. Y tal como el día de ayer nos han informado desde el gobierno regional de Apurímac, amigos oyentes, en el caso de nuestra provincia, usted se puede apersonar al establecimiento del Centro de Salud de Chalhuahuacho o en su defecto al Hospital de Tambobamba. Le recordamos que la atención es totalmente gratuita, tenga o no tenga SIS, tenga un seguro particular o privado. Esta es una campaña que se viene desarrollando a nivel nacional con la intención de prevenir cualquier tipo de enfermedad.
Y luego de un cierre durante algunos meses, años, si se puede decir, bueno, se disponen aquí en Cotabamba, en Tambobamba sobre todo, la inauguración de este estadio de fútbol, el Monumental de Rairoja. Ahora sí, Monumental de Rairoja. Para mañana se está previendo su inauguración, amigos, de esta nueva obra que va a permitir pues el desarrollo de las actividades físicas, actividades culturales de gran envergadura, ¿no es cierto?, para grandes y chicos. Sobre todo ya Cotabambas contará pues entonces con un gran estadio, amigos. Entonces para mañana ya se está previendo, vamos a saber algo en qué consisten las obras, a ver cuánto costó también, ¿no es cierto? Pero va a ser muy bueno. Tendremos ya entonces en este caso ya vamos a tener un estadio monumental ya aquí en Cotabambas. Va a ser muy bueno, amigos. Chaymanta para la región Chaytapas. Amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, viernes 19 de mayo, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Mucha atención a la frase de la semana. Así es, cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de pensar, también de disfrutar y también de amar. 6 de la mañana con 50 minutos, vamos a revisar la historia. Mucha atención, amigos oyentes, hoy se recuerda el Día Mundial del Médico de Familia. Vamos a ver, en 1837, un día como hoy, la Confederación Argentina declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana, debido a problemas limítrofes en Tarija y por el apoyo de Andrés de Santa Cruz al Partido Unitario Argentino. Año 2001, un día como hoy, el primer juicio por poligamia en Estados Unidos en 50 años se resuelve con el veredicto de culpabilidad contra un mormón casado con 5 mujeres y padre de 29 hijos. En el 2012, Chelsea gana su primera UEFA Champions al derrotar al Bayern de Múnich. Bueno, pues así estamos la cosa. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. A nivel nacional, 6 de la mañana con 51 minutos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, viernes 19 de mayo, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Amigos oyentes, vamos a dar lectura a nuestros principales titulares. 6 de la mañana, 51 minutos. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Por tal motivo, Minera La Bamba se suma a la campaña y organiza el concurso de dibujo ambiental dirigido a niños del nivel primario del programa de recursos educativos Las Bambas, que tiene la finalidad de concientizar y dar soluciones ambientales mediante su talento y creatividad en el arte del dibujo, siendo la temática "No más plásticos en mi comunidad". 6 de la mañana con 52 minutos. Por otra parte, la empresa minera Las Bambas continúa con los talleres de participación ciudadana en cumplimiento de la cuarta modificatoria de estudio de impacto ambiental, exigida por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. Hoy se desarrolla en la comunidad de Choqueca Antío, mañana en Saxahuilca y el domingo en la comunidad de Chiñahui. Más noticias, más titulares, 6 de la mañana con 52 minutos. Municipio Provincial de Cotabambas programó para mañana sábado 20 de mayo la inauguración del Estadio Monumental de Rairoja, espacio que permitirá desarrollar actividades físicas, culturales de grandes y chicos. Hoy en esta edición, autoridades provinciales nos estarán dando mayores detalles al respecto. Más información, amigos oyentes. Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Aquira invita a la audiencia pública de rendición de cuentas e informe de los 100 días de gestión municipal,
convoca a los representantes de las instituciones públicas y privadas, autoridades, dirigentes, organizaciones sociales, medios de comunicación y público en general a desarrollarse en la plaza principal de Akira este miércoles 24 de mayo desde las 9 de la mañana. Igualmente, atención en el distrito histórico, amigos, en Akira, a través del proyecto Mejoramiento Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo Agropecuario para la Producción de Pastos y Forrajes, en 14 localidades del distrito de Akira, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, se realizó con éxito la capacitación para operadores de maquinarias agrícolas, con la finalidad de capacitar y dar a conocer sobre el mantenimiento y operación de los tractores agrícolas para un mejor servicio. 6 de la mañana con 54 minutos. Por otra parte, este viernes, es decir, hoy día 19 de mayo, todos nos subamos para apoyar a María Mataque Torres con una chicharronada debido a que ella se encuentra delicada de salud en la ciudad de Lima. Para hacer su pedido puede contactarse con su hija al número 993-03-8494. También los esperamos en la curva de Marisita desde las 10 de la mañana al lado de la plazuela Patrón Santiago. Y Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Tuntuma y la Municipalidad Distrital de Belille invitan a la gran Feria Agropecuaria Artesanal, Gastronómica y Cultivos Andinos por su aniversario de la Comunidad de Tuntuma a desarrollarse el martes 23 de mayo. Soctoras Tutamantan Pescachón Catawa y Opaiñoña titulares en el plano regional hallan cadáver de hombre ahogado en Laguna Pacucha. Después de 3 días de intensa búsqueda por personal policial de la comisaría de Pacucha, bomberos y familiares encontraron el cuerpo sin vida de Pedro Pablo Echevarría Medina. Así es, amigos, más noticias regionales. Atención, garantizan el asfaltado del anillo vial de la ruta Lambrama Mariscal Gamarra aquí en Apurímac. Amigos, atención, en cumplimiento a los lineamientos políticos de promover un trabajo en equipo con todas las autoridades de Apurímac, el gobernador regional Percy Godoy Medina recibió al alcalde distrital de Mariscal Gamarra, Grau Juan Oyola Zamata, con el objetivo de articular esfuerzos para la ejecución de nuevas obras viales que brinden seguridad y rapidez en el transporte, además de interconectar a las poblaciones más distantes. 6 de la mañana con 55 minutos en Cusco escenifican ajusticiamiento de Tupac Amaru en el 242 aniversario de su martirio lógico en la Plaza Tupac Amaru 2 del distrito de Huanchac, en el Cusco. La agrupación cultural Filigranas Peruanas, dirigida por el profesor Leonardo Arana Yampe, protagonizó la escena de ajusticiamiento del prócer de la independencia del Perú. En Puno, atención, Salud reactiva proyecto de construcción del Hospital del Altiplano. Obra beneficiará a 250,000 asegurados. También se lleva a cabo campaña Chequéate Perú. Chequéate Perú. El Seguro Social de la Salud, atención, reactivó en la ciudad de Puno el proyecto de construcción del Hospital del Altiplano, cuyo reinicio de obra será este lunes 22 de mayo para continuar con los trabajos de construcción del futuro establecimiento de salud que estuvo paralizado desde el 2022 por la crisis social. Más información en el plano regional. En Juliaca, delincuentes asesinan a balazos a comerciante y hieren a su hija de 12 años. Los maleantes armados ingresaron a un inmueble y dispararon a quemarropa para llevarse una fuerte cantidad de dinero. Noticias, atención de nuestra región. Gobierno regional de Apurímac asigna terreno para desarrollar proyectos educativos a favor del Instituto Tecnológico de Abancay. En la ceremonia realizada allá en Abancay, el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy, y el director regional de Educación, Armando Bravo, hicieron entrega oficial de un terreno por tiempo indeterminado al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Abancay, a partir del cual se procederá a gestionar la construcción de una infraestructura educativa moderna que beneficiará a casi 500,000 de estudiantes que reciben formación en carreras técnicas. 6 de la mañana con 57 minutos. Escuche bien, ¿en dónde pasó esto? En Tacna. Puma ingresó a vivienda en Tacna durante la noche y el Serfor logró capturarlo. El personal de Serfor, con el apoyo de la policía, logró capturar al Puma con un dardo tranquilizante cuando se encontraba dentro de una casa colindante al aeropuerto de Tacna.
6 de la mañana, 58 minutos. En Junín, atención, madre arrojó pañal con 4.700 soles escondidos y persiguió al camión de basura para recuperarlo. La progenitora habría ocultado el dinero para evitar un robo. Tuvo que deshacer muchos pañales sucios hasta encontrar los billetes. Eso ocurrió, amigos, allá en Junín, y la madre, feliz de la vida, empezó a agarrar, efectivamente entró entre todo el basural que tenía pues el contenedor, empezó a buscar, lo encontró, amigos, 4.700 soles. Seinata pagan como mamitan chicona, ama su ananco para aquí. 6 de la mañana con 58 minutos. Titulares en el plano nacional. El Poder Judicial reprograma pedido de 28 meses de prisión preventiva para este lunes 22 sobre Lilia Paredes. El juez Raúl Justiniano reprogramó la audiencia para que la esposa de Pedro Castillo pase de tener una comparecencia simple a una prisión preventiva. Atención, amigos, blindaron a los niños, a los famosos niños blindaron. Son 4 congresistas de Acción Popular. El Congreso manda al archivo, acusaciones constitucionales contra Acción Populistas. El Pleno del Congreso votó por separado el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los legisladores Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinosa, y decidió mandarlo al archivo. Más información. La Comisión de Constitución del Congreso emitió un predictamen que recomienda aprobar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para que la jefa de Estado, Dina Boluarte, pueda gestionar de manera remota el despacho presidencial en caso de viaje al exterior ante la ausencia de vicepresidentes en ejercicio. El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, amigos, implementó 49 laboratorios de diagnóstico en 20 regiones del país con el objetivo de fortalecer la detección oportuna y evitar la proliferación del virus del dengue. Más información, amigos oyentes. 7 de la mañana en punto. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, informó que el gobierno ha destinado 486 millones de soles con el fin de recuperar la capacidad operativa de los equipos necesarios para atender a la población ante los posibles escenarios de desastres. Noticias desde el Congreso de la República. Atención, el Parlamento Nacional rechazó reconsideración a elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo. Atención, el Pleno ha rechazado los pedidos de los congresistas Eduard Málaga Trillo y Carlos Anderson, no agrupados, con 31 votos a favor, 82 en contra y 2 abstenciones. Así que el Congreso de la República de esta manera dejó de lado reconsiderar una nueva votación. Entonces ya queda la elección del nuevo defensor del pueblo, que recae en Josué Gutiérrez Cóndor. 7 de la mañana con 1 minuto. Pedro Castillo solicitó que Fiscalía archive investigación preparatoria por fallido golpe de Estado. El expresidente presentó un recurso que sostiene que el hecho que se le imputa no constituye delito y no tiene connotación penal, por lo que se debe disponer el archivo definitivo del caso. Atención, madres de familia. En este caso, amigos, el Ministerio de Salud incorpora la vacuna contra la hepatitis A en su esquema regular de vacunación. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud aseguró que una sola dosis de la vacuna contra la hepatitis A permitirá proteger a los niños de hasta 15 meses de edad. Más información en el plano nacional. La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que actualizarán la política de educación intercultural y educación intercultural bilingüe a fin de brindar un servicio educativo con pertinencia cultural y lingüística para todas las escuelas del país. Vamos a las 7 de la mañana con 2 minutos con internacionales. 7 de la mañana con 2 minutos. Guillermo Lasso, atención, presidente de Ecuador, disolvió el Congreso de Ecuador tras firmar decreto de muerte cruzada. El presidente ecuatoriano venía siendo juzgado por la Asamblea Nacional debido a una presunta corruptela en su gobierno.
Más información y en este decreto el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que disolvió la Asamblea Nacional y adelantó elecciones generales, debe ser declarado inconstitucional aunque sea lo mejor para el país, dijo el exmandatario Rafael Correa. Así es, amigos, más noticias. Vamos a ver qué otras noticias nos llegan, amigos, desde Colombia. Atención, desde Colombia. El presidente Gustavo Petro se retracta de su anuncio sobre rescate de niños perdidos hace 18 días en la selva colombiana. El presidente colombiano borró en un Twitter en el que aseguraba que los niños habían sido hallados con vida por soldados luego de 2 semanas de búsqueda en la Amazonía y lamentó lo sucedido, amigos. En Colombia, las FARC, ¿no? Continúa. Sí, pero las FARC también... Bueno, en este caso sí, está todavía vigente. Hay un partido también de Liberación Nacional, no recuerdo. El Ejército de Liberación Nacional. ¿No es cierto? ALN. Bueno, ahí el tema con estos grupos armados continúa. Mientras tanto, Evo Morales cuestiona silencio de derechistas ante disolución de Asamblea Nacional de Ecuador. Morales también comparó el cierre del Congreso ecuatoriano por parte de Guillermo Lasso con lo hecho por Pedro Castillo en diciembre de 2022. Bueno, no hay punto de comparación, Guillermo. Guillermo Lasso conversa con las Fuerzas Armadas, conversa con algunos partidos políticos y tiene el aval, ¿no? En cambio, Pedro Castillo no hizo eso, pues. Solamente conversado con 3, creo. El ministro de Defensa, señor el ex premier y por supuesto Betsy Chávez, me parece que los 3 estaban enterados, el resto desconocía totalmente. Vamos a ver, 7 de la mañana con 4 minutos, amigos. Guayaquicuna Panaicuna, el Consejo Electoral de Ecuador dio inicio a los comicios generales anticipados para este año. Atención, en este caso, amigos, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció, amigos, la aprobación del inicio de proceso de comicios generales anticipados previsto para el próximo mes de agosto y que responde al decreto de muerte cruzada emitido el miércoles por el gobierno que supuso la disolución del Parlamento. Rápido, en calientito, ¿no? Lo agarró, ¿eh? Acá, en cambio, el Jurado Nacional de Elecciones se quiere tomar no sé cuánto tiempo para responder a algunas inquietudes. 7 de la mañana con 5 minutos. Titulares en el plano deportivo. Universitario de Deportes recibirá a César Vallejo este viernes a las 8:30 de la noche. En redes sociales anunció que en la previa se inaugurará la nueva pantalla. Universitario de Deportes versus la Universidad César Vallejo se enfrentan este viernes 19 de mayo por la fecha 16 del torneo Apertura de la Liga 1 Betson 2023. Y por supuesto, hoy día a las 6:30 de la tarde, todos con sus televisores encendidos. Es que Melgar recibe a la Alianza Lima. Se miden pues hoy día viernes a partir de las 6:30 de la tarde por la jornada 16 del torneo Apertura en la Liga 1 2023. Esto en el Estadio Monumental de la UMSA. 7 de la mañana con 6 minutos. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió a las polémicas arbitrales que se han venido dando en las últimas fechas. Sabemos de qué equipo estamos hablando. Las programaciones, fecha y también confirmó los planes para la implementación del videoarbitraje, el VAR, para el torneo clausura en la Liga 1 Betson 2023. Más deportivas, amigos, atención, las cosas están feas, amigos, atención, con 4 bajas, dice, el Universitario va a enfrentar al César Vallejo en el Monumental. Vamos a ver cuál será su desempeño, amigos, si las 4 bajas serán factor importante como para poder enfrentar al César Vallejo, ¿no? 7 de la mañana con 7 minutos, amigos oyentes. Ligera pausa, en breve estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina
en donde en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 10 minutos en el informativo Huillaricuy. Huaycaicona, Panaicona, Sumasponche, Cachonrique, Zapanca, Jojniquichispaj. Arrancamos la mañana dándoles la información del tiempo. Cielo totalmente despejado, la temperatura, Guillermo, a esta hora de la mañana está en 1 grado centígrado. La dirección del viento es de sur a norte a 2.3 kilómetros por hora, la humedad en 86%. Sensación real de temperatura 2 grados centígrados. La probabilidad de precipitación pluvial en el transcurso del día es del 5%. El amanecer se ha registrado a las 6 de la mañana con 3 minutos, mientras que el anochecer, el ingreso del sol en el horizonte, será a las 17 horas con 29 minutos. Y la recomendación, Guillermo, es abrigarse muy bien. 7 de la mañana con 11 minutos, amigos. La gente está preguntando, ¿va a haber algún partido inaugural en el Monumental de Rairoja? Bueno, más adelante vamos a conversar con el regidor provincial para que nos pueda dar mayor información sobre este tema. Interesante va a ser, amigos. Monumental. Vamos a ver entonces, amigos. 7 de la mañana con 11 minutos. Amigos oyentes, vamos con más información, y es que el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Por tal motivo, Minera Las Bambas se suma a esta campaña y organiza el concurso de dibujo ambiental dirigido a niños de nivel primaria del programa de recursos educativos Las Bambas. La temática se denomina No más plástico en mi comunidad. Vamos a ampliar esta información. Estamos en comunicación telefónica con Elías Farfán, docente del programa de recursos educativos Las Bambas. Elías, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Bien, Javier, bien, Guillermo, buenos días a cada uno de ustedes y a través suyo a toda la radio audiencia que tiene Radio Surfui. Elías, coméntanos de qué se trata este concurso de dibujo. Bien, Javier, como ya lo habías mencionado, con motivo de la celebración del medio ambiente, que es el 5 de junio, está haciéndose los esfuerzos entre la minera Las Bambas,
el proyecto de Asociación Educativa Las Bambas y Santa Rosa para realizar el concurso de medio ambiente, ¿no? Que hemos denominado No Más Plásticos en mi Comunidad. Esto se va a desarrollar en los 19 PRED que tenemos en todo el distrito de Chalhuahuacho, para en fin de concientizar a nuestros estudiantes para la no contaminación de nuestro medio ambiente, ¿no? Perfecto. Y Elías, coméntanos en esta actividad, ¿quiénes fundamentalmente pueden participar? A ver, en esta actividad está previéndose que participen todos los niños jóvenes que participen dentro del programa de refuerzo escolar Las Bambas, lo que nosotros denominamos y es más conocido como los PREF. Entonces, todos los niños que asistan a los PREF van a poder participar en el concurso de dibujo con motivo del cuidado del medio ambiente. Perfecto, en todo caso ahí está, digamos, la convocatoria también. Y Elías, ¿cuál es el objetivo de este concurso? ¿Cuál es la intención? Bien, el objetivo del concurso es pues motivar a nuestros estudiantes a poder dar soluciones ante la contaminación ambiental. Recordemos que en un tiempo a esta parte el plástico nos ha invadido, ¿no? Vemos nuestros ríos contaminados con plástico, con bolsas plásticas, con botellas plásticas. Entonces la idea fundamentalmente es que nuestros niños cojan la conciencia, reflexionen y puedan dar aportes creativos a través del dibujo y la pintura para dar soluciones ante ese problema que flagela a todo el mundo, ¿no? Es un problema ambiental que está viviendo nuestro mundo, el mundo entero, al cual ya es hora de que nuestros niños también reflexionen y puedan dar alternativas creativas de solución, ¿no? Perfecto, Elías, tenemos plazo hasta el día de hoy para las inscripciones para que puedan participar los estudiantes. Correcto, sí, las inscripciones estaban dándose desde el 15 hasta hoy día 19 que todavía continúan las inscripciones. Entonces invitamos a todos los niños, a las comunidades donde haya un PREF, poder acercarse al local del PREF. Ahí están los maestros esperándolos para que puedan inscribirse y ser parte, ¿no? de este concurso del cuidado de nuestro medio ambiente, que es No Más Plásticos en nuestra comunidad. Perfecto, en la parte final, Elías, si puedes en todo caso reiterar la invitación a los estudiantes y quizás también a los padres de familia para que ellos también puedan incentivar a sus hijos y de esa forma también puedan participar en este concurso. Así es, invitamos a todos los niños de las comunidades que deseen participar en este concurso, que es muy bonito, ¿no? Que es atractivo y que nos invita también a la reflexión del cuidado de nuestro medio ambiente, puesto que en las comunidades, en nuestro distrito, está proliferando bastante el plástico. Nuestros ríos están contaminados de mucho plástico, ¿no? Las botellas descartables, las bolsas plásticas, entre otros enseres que vienen con este material. Entonces es hora ya de reflexionar y no contaminar nuestro medio ambiente. Entonces suplicamos a los papás también, por favor, enviar a sus hijos, porque el concurso es abierto, es para todos. Pero de hecho que tiene que haber una matrícula y el encargado en este caso son los docentes que están laborando dentro del programa de refuerzo escolar Las Bambas, los PREF, ¿no? Elías, te agradecemos por la comunicación telefónica, muchísimas gracias y suerte con la actividad. A ustedes las gracias a Radio Surfuy y suplicarles que durante el día vayamos difundiendo sí, también. Suerte con la actividad. Perfecto. Correcto. Muchas gracias, muy buenos días. 7 de la mañana con 16 minutos. Ahí está la posibilidad de que los niños también nos puedan dar alguna forma, alguna alternativa de, digamos, en este caso, solucionar el problema o la problemática del plástico. La actividad del concurso de dibujo, la temática es denominado No Más Plástico en mi Comunidad. Bueno, seguramente también en el sector educativo deben estar preparando, digamos, actividades para conmemorar este 5 de junio, el Día del Medio Ambiente. Ojalá sea así porque efectivamente son en las instituciones educativas el lugar donde efectivamente se les enseña, se les inculca, se les concientiza a los niños para que podamos reducir pues este tipo de cosas que contaminan mayormente. Generalmente, amigos, en realidad estos plásticos que tranquilamente va a una tienda, le dan en una bolsa. Luego va a otra cosa a comprar,
nuevamente le ponen también la bolsa. Entonces es innecesario pedir bolsas, amigos, en cada una de las compras. A veces hay que ir con una bolsita, amigos. Ñogapas mercado me despeja, ya estamos una hatun bolseta, aparicos panrini, chaypin, ya estamos una caillamaña, amaña, a ver, anticon erique, apiota bolsa per maña cuchan semana, apiojo, con la línea de bolsa manchurei con chaymanta, anticon, repollota, bolsa pemunanche, con la panay con la mana, sino que bolsa ya manchurei son. Chayqa bolsakunapas manaña llaqtamasykuna wasipi juntachu kanqa chaymantaqa corralman wiqchiykunchis chaymanta rayqama wiqchiykunchis chayqa chay bolsakunaqa llaqtamasikuna llaqtanchistaqa contaminariki chaymanta imimana wakin cosaskunapas contaminaq kashan botellakunata hanra botellakunata wiqchiykunchis a ver rayqaman mayuman imimanata wayqaykuna panaykuna, así que vamos a ver, ojalá las instituciones públicas también estén preparando por lo menos alguna celebración de alguna manera, alguna forma de recordar el Día del Medio Ambiente. 7 de la mañana con 19 minutos en el informativo Huillarico, y agradecemos a las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook. Niels Romeo Galloso Coyuri, Alberto Coyuri Galloso, Roberto, si no mal recuerdo, hace rato nos encontramos con Roberto Coyuri, si no mal recuerdo. Sí, Roberto. Perfecto. Patricia Caguana, buenos días Radio Surfui, saludos desde Akira. Noemí Candia nos dice, buenos días Radio Surfui, excelente informativo Huillaricuy. Bueno, y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, bueno, no se olviden, Guayajecuna, Panaicuna. A ver, vamos a ver con más. ¿Quiénes más nos escriben, Javier? El saludo también para Aide Quispe, dice, buenos días Radio Surfo, y desde Cotabambas, Eduardo Arcos Lima nos dice, hola, buenos días amigos. Javier Guillermo, saludos para mi amiga Liz Aldívar, que tengan un excelente fin de semana. Amigos del informativo Huillarico, y saludos para todos los oyentes de Radio Surfo y la voz de todos. Un abrazo desde Córdoba, Argentina para todos. Johnny Mamani dice que tengan un excelente fin de semana, dice, de labores. Javier, en el WhatsApp también están escribiendo, dicen, qué bonito paisaje el que están ustedes proyectando. ¿Dónde es eso? Bueno, la imagen que ahí las personas que nos sigan a través de transmisión de Facebook, la imagen que ven al lado derecho de sus pantallas, de su celular, de su tablet, pues bueno, es las rutas hacia el distrito de Coyllurqui. Ay, munamache, kay rato ya lishanchisma, saina rofaichawan. Munamone y Yactamasecona, en realidad las personas que recién ven dirán, qué hermoso, fíjate lo que dice también el mensaje, ¿no? Están impresionados porque efectivamente son rutas que te invitan a seguir viajando, ¿no es cierto?, con esos paisajes, con esos nevados en el fondo. Así es, amigos, 7 de la mañana con 21 minutos, amigos, con más noticias. Hoy día en la tarde, atención, en Chiñauy, perdón, esto es en Choquejantío, se va a llevar a cabo, amigos, atención, el taller de participación ciudadana de la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental que exige pues el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. Se desarrollará en la comunidad de Choquejantío, ahí, así que desde muy temprano, amigos, también tenemos programado para los siguientes días, ¿no? Así es, amigos oyentes, el día de mañana la actividad se desarrolla en Saxahuilca y el día domingo en Chiñauy. La empresa minera viene desarrollando estos talleres participativos de la cuarta modificatoria de estudio de impacto ambiental. ¿En qué consiste esta cuarta modificatoria de estudio de impacto ambiental? Es importante que la población también dé a conocer sus preocupaciones y también la propia población también pueda dar algunas sugerencias. Esto es a exigencia del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, institución que forma parte del Ministerio del Ambiente. Mana Senasacho. Esta institución se dedica específicamente a ver este tipo de, digamos, factibilidades para proyectos de envergadura.
7 de la mañana con 22 minutos, amigos. Atención, Guayajecuna, Panaicuna, ya se va a asfaltar. Atención, el anillo vial de la ruta Lambrama Mariscal Gamarra. Atención, Guayajecuna, Panaicuna. Vamos a ver, en cumplimiento a los lineamientos políticos de promover un trabajo en equipo con todas las autoridades de Apurímac, el gobernador regional Percy Godoy Medina recibió al alcalde distrital de Mariscal Gamarra, Juan Oyola Zamata, con el objetivo de articular esfuerzos para la ejecución de nuevas obras viales que brinden seguridad y rapidez en el transporte, además de interconectar a las poblaciones más distantes. En esa línea, el mandatario regional anunció que se destinará recursos a fin de elaborar el estudio a nivel de perfil para la ejecución del anillo vial de la ruta Lambrama Mariscal Gamarra, proyecto que comprende 88.5 kilómetros a nivel de carpeta asfáltica y también integra a Abancay con Grau, beneficiando principalmente a los agricultores, ganaderos, turistas y todas las personas que transitan por esta zona apurimeña. Bueno, en su intervención, Percy Godoy dijo: el gobierno regional Apurímac destina presupuesto para los estudios en esta primera etapa y la ejecución de este ambicioso proyecto lo gestionaremos ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para hacerlo realidad, debido a que contribuirá al cierre de brechas de carreteras en la región. Del mismo modo, el alcalde Juan Oyola solicitó los buenos oficios de la primera autoridad apurimeña para la mejora de la educación en su distrito, por lo que el gobernador regional de Apurímac se comprometió a coordinar acciones con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, para el levantamiento de observaciones en las construcciones de instituciones educativas de manera integral en Mariscal Gamarra. Vamos a ver, entonces va a ser interesante, amigos. Bueno, luego de prepararse todo el documento, que ya se deja todo listo, amigos, en este caso, bueno, se presenta pues al Ministerio de Transportes para su ejecución. Ojalá avancen, porque efectivamente una buena carretera significa pues el desarrollo de cada uno de los pueblos. 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos con más información. Salud Apurímac se suma a la Jornada Nacional para el Cuidado de la Salud de Chequéate Perú. Realizó llamativa feria preventivo promocional en la plaza principal de Abancay, que tendrá, lugar hasta el día de mañana, 20 de mayo. Así es, en este contexto, amigos, el Policlínico Las Américas de Abancay, con todo su equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, ha puesto a disposición, amigos, de la población en general, su cartera de servicio, que incluye la realización de atención en medicina general, medicina complementaria, atención odontológica y planificación familiar. Asimismo, habrá atenciones en consejería nutricional, terapia física y rehabilitación, prevención gineco-oncológica, control del niño sano, inmunizaciones, psicología, asimismo los correspondientes exámenes de laboratorio y la ayuda al diagnóstico según sea el caso. También estamos realizando exámenes de Papa Nicolau y mamografía, tamizaje de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial, medición del índice de masa corporal, despistaje del VIH, capacitación o captación de sintomáticos respiratorios, vacunación, influenza, hepatitis B y COVID-19. Así señaló Alan Pérez, director del Policlínico Las Américas. Por su parte, Jorge Ponce Juárez, director, manifestó que la atención especial en esta campaña merecen los adultos mayores, quienes también son evaluados de una manera más exhaustiva para garantizar una mejor calidad de vida y menor dependencia de los medicamentos. Así es, amigos, se puntualizó que esta campaña se replica en el Hospital Santa Margarita de Andahuaylas y todos los establecimientos de la red de asistencia a Apurímac. Igualmente, amigos, atención en los hospitales, en este caso en el Centro de Salud de Chalhuahuacho y también en Tambobamba, amigos, como ayer nos habían informado. Bueno, la iniciativa de la jornada busca detectar a tiempo enfermedades prevenibles como la hipertensión, diabetes, obesidad, tuberculosis, VIH, enfermedades cardiovasculares, oncológicas, renales, riesgos obstétricos, entre otros, concluyó el funcionario. Exactamente 7 de la mañana con 27 minutos. Y sobre todo a las mamitas, a los papitos que están trabajando
en los viveros forestales, en los 23 viveros forestales que promueve la empresa minera Las Bambas en igual número de comunidades. Guayjicuna, Chuyicuni Yachtapi, Anchata Napayucuni, señora Celia Rucana Achawi, mamacita Celia Alillanchu, doña Mercedes Jaquima Jonchuro, igualmente para Marta Huachu Vargas, Melchorita Vilca Vargas, para Mateo Vilca Guamaní, para Juan de la Cruz Martínez, Chuyicuni Yachtapi. Paikuna Llancachanco y Nayata Joaquín, vivero forestal con apepas, Llancacuchanco, Yachtamaseguna, en Choajere, ¿no? Bonito vivero forestal con miles y miles de plantas también. Están así igualmente, amigos, en los 23 viveros forestales donde trabajan más de 500 personas, ¿ah? Y más de 500 personas trabajan en estos 23 viveros forestales, amigos, que están laborando, pues, y sumasumacta, Yachtamaseguna, Homeriachancorek, Orjucunatapas, Yachtamaseguna, Chay Sachaconan, Chay Malquiconan. Allí, Micheja, Yachtamaseguna, 7 de la mañana, 28 minutos, igualmente también, amigos, un saludo para la comunidad de Gello Yachtape, Guayajecuna, Panaiguna, Chaypi, Cayanco, Yapayan, Familiacuna, Eyucuna, Criollo, Pinares, Flores, Taco, Ancaya, Paicunapja. Así que Yapaleguis, Guayajecuna, Panaiguna, Gello Yachtape. 7 de la mañana con 28 minutos. A esta hora de la mañana, amigos oyentes, tenemos más información. La Municipalidad Provincial de Cotabambas ha programado para el día sábado 20 de mayo la inauguración del Estadio Monumental de Rairoca, espacio que lógicamente va a permitir el desarrollo de actividades físicas, culturales de grandes y chicos y actividades lógicamente deportivas, amigos oyentes. Estamos en línea telefónica con el señor regidor Peley Mamani para que nos pueda ampliar esta información. Señor regidor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, señor Javier. Desde acá mis saludos cordiales y hacer extensivo a toda la población cotabambina, apurimeña y del Perú entero, hasta donde tenga este alcance. Bueno, a través suyo quisiera también informar, es cierto de que para mañana 20 está pues programado la entrega de esta obra tan importante, así como usted ha señalado de que va a ser para promover, digamos, jóvenes, niños, adultos y hacer actividades culturales, deportivas, una serie de actividades. Estamos en su servicio, señor Javier. Sí, señor regidor, definitivamente hubo un momento en el cual la capital de la provincia ha necesitado mucho de este espacio cuando se estaba desarrollando la actividad del Ticapayana. Muchos decían, tenemos ya un estadio prácticamente concluido, ¿por qué no se entrega? ¿Por qué no le damos uso? Lo cierto es que todavía se tenía que concluir y hacer la entrega correspondiente. Entiendo que ya se ha terminado todos los detalles y ahora este sábado se va a hacer la entrega de esta importante obra que va a ser en beneficio de toda la población de la provincia de Cotabambas. Señor regidor, tenemos, digamos, números, sabemos cuánto ha costado, digamos, esta infraestructura y también si nos puede comentar en qué consiste todo, digamos, la obra de este estadio de Rairoca. Sí, muy bien. Sin embargo, quisiera hacer, digamos, como una remembranza y hacer los agradecimientos, reconocimiento a todos los dirigentes, a los moradores de Tamobamba y de otros, ¿no? Porque han hecho realidad desde la adquisición de este terreno, ¿no? En el segundo periodo del popular gobierno local por entonces Papachay, ¿no? Y ahí estaban los dirigentes, si no me recuerdo, el señor Hugo, que era de la Federación de Fútbol, el señor Chávez, el señor Benedicto, la profesora Alisoné, entre otros. Entonces, tienen una trayectoria larga, por supuesto, esto responde a una necesidad. Y desde luego quisiera también igual, bueno, de acuerdo al alcance que tengo y seguramente mañana técnicamente y con datos precisos el profesional estará informando, ¿no? Se había iniciado obviamente con 9,5 millones esta obra primera en su primera fase y luego ha tenido una ampliación de 5,000 y tantos y hasta ahorita tiene 14,5 millones, ¿no? Un poco más. Pero sin embargo, esta obra todavía no está en su etapa, digamos, ya finiquitado.
Hay algunas que módulos, algo así como el alumbrado, que va a necesitar, digamos, a ampliar la parte presupuestal, la liquidación, entonces no está definitivamente terminado. Quisiera describir obviamente este estadio monumental está para 5.000 almas, ¿no? De espectadores. Tiene 5 pistas de carril oficial internacional de 1,5 metros de ancho. Su grasa es natural, con un sistema de riego automático. También tiene la pista de salto largo oficial de 45 metros, ¿no? De 10 por 3 metros de ancho. Y la pista del salto largo es 45 metros. Tenemos las tribunas Oriente y Occidente. En la tribuna Oriente tenemos, con su segundo piso, ¿no? Algunos camerinos que obviamente también en ambos lados, tanto en el segundo piso y en el primer piso, conglomera algunas, por ejemplo, camerinos para jugadores, camerinos para árbitros, camerinos para administración, para auxiliares, ¿no? Para jugadores, en otras palabras. Entonces, dentro de ello también está en el primer piso orientado, ¿no? Ambientes que van a ser netamente para tipos de educación, de formación técnica, con un proyecto que estamos lanzando nosotros en el camino, ya dentro de poco se dará en camino, el proyecto de jóvenes. Entonces, en esta gestión también estamos empalmando con acciones y actividades o proyectos que pueden empalmar y hacer uso correctivo este estadio monumental, ¿no? Obviamente está para el servicio de toda la población de la provincia de Cotabamba, de la región y todo el Perú, ¿no? Cuando sea necesario. Entonces, desde acá anuncio y suplico a toda la población radiovidente y a todos los que también todavía no están conectados con este medio, que mañana nos acompañe en esta parte de la entrega de la obra que va a ser histórico para nosotros, porque seguramente esta explanada va a ser lugar y escenario donde tiene que figurar, digamos, nacer nuevos talentos, no solamente en la parte de física, sino también culturalmente. A su servicio, señor Javier. Perfecto, señor regidor, nos parece muy interesante y la nueva infraestructura que va, digamos, a albergar una cantidad considerable de población. Ya vamos a tener un espacio totalmente oficial para desarrollar también, por ejemplo, la Copa Perú a nivel, digamos, provincial, que podría albergar este estadio de Rairoca. Señor regidor, el día de mañana en todo caso se desarrolla la inauguración. ¿Se ha programado, digamos, algún encuentro deportivo inaugural de este estadio quizás? Sí, muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Quisiera aclarar también, por el tema de la parte presupuestal, nosotros desde la gestión, cuánto añoramos, cuánta voluntad y decisión tenemos para, digamos, programar actividades que pueden dar símbolo de este histórico de entrega de este local. Pero, sin embargo, a veces nos seguimos, ¿no? La falta de presupuesto hace de que también nos ha dejado la gestión anterior obras por continuidad. Eso ha hecho de que nuestro presupuesto no nos ha permitido. Sin embargo, tenemos actividades como mañana, vamos a tener la parte actividad de aquellos atletas que han figurado en la etapa nacional de Pisacasa, de Barajupata. Tenemos talentos y ahí va a ser la primera actividad, ¿no? Eso, el recorrido desde Rairoca, Pacairana hacia el estadio. Entonces, de ahí tenemos la parte de presentación de los estudiantes de los colegios de Tambobamba, la parte del drill, ¿no? Y luego tenemos el primer encuentro del SUF-12, ¿no? De los pequeños niños, entonces, de Palcaro y Tambobamba. Y luego tenemos el encuentro también de damas, categoría libre entre las damas de Tambobamba y el seleccionado de Chalahuacho. Y ahí tenemos también el equipo del máster, de aquellos años, ¿no? Es popular el desafío por entonces entre Palcaro y Tambobamba, ¿no? Y luego, desde luego, creo que hay otras actividades más, pero sin embargo estamos ahí invitando a todo el público
presenciar estas pequeñas actividades, pero con fines de dar, ¿no?, por inaugurado este local y hacer entrega al pueblo y hacer uso correctivo para esos eventos que usted ya mencionó. Profesor Peley, buenos días, le saluda Guillermo. Y bueno, Buenos días, señor Guillermo. En esta obra todavía no concluida, por supuesto, seguirán, después de esta inauguración, ¿se va a concluir o se va a dejar todavía ahí en stand-by lo que falta? ¿Y qué cosa es lo que falta? A ver, entre otros falta, digamos, la parte del cerco perimétrico para uno de los lados, y luego tenemos también el alumbrado y el techado. Falta todavía, entonces esas cositas de a poco nosotros en esta gestión estamos previendo, por supuesto ya viendo esa parte del presupuesto. Usted sabe, la parte presupuestal es contundente y decisivo para hacer este tipo y otras actividades, ¿no? Repítanos el monto que se está invirtiendo. Hasta ahorita se han gastado 14 millones y medio, un poquito más, ¿no? ¿Y cuánto se va a gastar finalmente? Probablemente el alumbrado, el techado, puede pasar hasta los 18.000 o 20.000, ¿no? 18 millones. Ajá. 18 millones. ¿Y estos recursos de dónde provienen, regidor? Bueno, obviamente sí, agradecemos nosotros de antemano y reconocemos de que acá al lado de nuestra ciudad y el poblado convive con nosotros es Las Bambas, ¿no? Y gracias a ello se hacen estos proyectos grandes de envergadura, por ejemplo el puente Cotuctay que está en proceso en las manos de Las Bambas. Entonces cosas así nosotros no podemos desmerecer y tenemos que ser reconocidos como ciudadanos la importancia que tiene el proyecto Las Bambas. Bueno, en este caso, profesor, efectivamente, bueno, no es tampoco el regalo de la empresa, sino es un impuesto que la empresa tiene que cumplir conforme se va vendiendo el material y bueno, esa es parte pues de lo que se tiene que distribuir en la región, ¿no? Por supuesto, nuestra provincia recibe la gran cantidad y bueno, y ojalá que con eso se estén haciendo. Profesor Peley, le agradecemos y mañana ojalá podamos por lo menos estar presente para hacer algunos registros. Es bonito publicar, no hay que invitar a la prensa local, por lo menos para que estén presentes y de esta manera puedan difundirse que ya contamos con un monumental. Así que muchísimas gracias. Sí, voy a aprovechar, gracias por esta oportunidad y hacer nuevamente extensiva la invitación a todas las municipalidades, a las radioemisoras, a todos los profesionales, pues, ¿no?, del periodismo, a los equipos, a los talentosos que pueden acompañarnos mañana y ser testigos de esta parte inaugural de este grande estadio monumental de la Iroca en Tamobamba. Muchas gracias por la oportunidad y agradezco bastante. Hasta otro momento. Muchas gracias a usted, profesor, y felicitaciones Gracias. a esta gestión. Muchísimas gracias. Felicitamos a la gestión del actual alcalde, en este caso, pues, pero sabemos que esta obra viene desde la anterior administración edil. Así que también sería bueno conversar con ellos porque efectivamente es necesario destacar la gestión que han cumplido los anteriores y que viene cumpliendo actualmente don Dante Contreras. Vamos a ver, siempre es importante concluir las obras de nuestros antecesores. Antes había esa idea, ese pensamiento de dejar inconcluso de lo que habían dejado, pues dejarlo así sin terminar de lo que habían dejado nuestros antecesores, lo cual no es bueno. Entonces hay que completar estas obras. Saludamos entonces a la anterior gestión y a la actual gestión también que están concluyendo y ojalá prontamente apenas se inaugure. No sé por qué se han adelantado con la inauguración cuando falta algo por concluir. 7 de la mañana con 41 minutos, Javier. 7 de la mañana ya con 41 minutos en el informativo Guillarico. Y lo cierto, amigos oyentes, es que esta obra, digamos, con toda la trascendencia correspondiente, va a beneficiar a toda la población. Obra que se ha iniciado en la gestión del señor Rildo Guillén, que esta gestión está terminando y el día de mañana va a ser la entrega correspondiente. Justamente ya estamos a través de la línea telefónica con el ex alcalde provincial Rildo Guillén para que también nos pueda comentar un poco más sobre esta importante obra. Señor Rildo, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Bueno, buenos días, Javier, y a todo nuestro equipo que se encuentra ahí. Quiero aprovechar en primer lugar para hacer llegar un cordial saludo a las autoridades, a los dirigentes,
y a toda la población de la provincia de Cotabambas. Tengan ustedes buenos días. Señor Rildo, coméntenos un poco de cómo se ha gestado y cómo ha surgido la idea de hacer toda esta obra del estadio de Rairoca. Bueno, el fútbol, ¿no?, en la provincia de Cotabambas es una actividad deportiva muy importante y nosotros como gestión llegamos y hicimos una evaluación, ¿no?, del estadio de Rairoca y vimos que Cotabambas como provincia no debía contar con ese tipo de estadio. Hay varias provincias, por ejemplo, Abancay, en Andahuaylas hay varios estadios y casi todas las provincias tienen bonitos estadios, pero en este caso, en Tamobamba, el estadio Rairoca estaba abandonado. Reconocer, ¿no?, a las anteriores autoridades que adquirieron el terreno, hicieron una pequeña tribuna, pero nosotros asumimos, ¿no?, este compromiso de ejecutar un bonito estadio que muchas veces también lo vieron algunos como un elefante blanco, cuando yo creo que esta infraestructura moderna, aparte de que no va a estar al servicio de nuestra juventud, de la población de toda la provincia de Cotabambas, también le cambia la imagen, ¿no?, a nuestra provincia. Tengo entendido que hace poco estuvieron también los del IPD de Andahuaylas y lo han reconocido como el mejor estadio a nivel de la región de Apurímac. Entonces nosotros también como provincia hemos tenido que ponernos a la par de contar con estas infraestructuras deportivas modernas, ¿no? Por ejemplo, el estadio, aparte del tamaño de las tribunas, tiene una pista atlética, ¿no?, de tartán, tiene su cajón de arena, hay bastantes oficinas también en ambas tribunas que van seguramente la gestión actual y las gestiones que vienen van a dar uso. ¿Para qué? Porque la municipalidad no cuenta ni siquiera con ambientes hemos tenido que ir alquilando en muchos casos para ejecutar diferentes proyectos, pero ahora sí van a contar, hay un proyecto de empleabilidad, de capacitación a los jóvenes también, que esta gestión, me parece, la gestión actual lo van a continuar y van a empezar a darle uso. Entonces no solamente va a ser una infraestructura para una actividad deportiva, sino le van a dar múltiple uso, ¿no? Perfecto. Señor alcalde, hay un tema muy importante el cual se tiene que mencionarlo, el tema del presupuesto. Y este presupuesto que ustedes inicialmente han destinado, ¿qué componentes, digamos, comprendía para esta obra? Sí, mira, el presupuesto que hemos utilizado son de 2 recursos, ¿no? Incluso seguramente ahora hasta 3. Era el tema de la facilidad financiera que nos dieron, que utilizamos, el tema de las regalías y parte también, ¿no?, del canon, ¿no? Ustedes saben que los pocos ingresos que tenemos, al menos en la provincia de Cotabambas, o el mayor ingreso es por lo que es las regalías mineras, entonces se ha ido dando uso. Como te digo, ¿no?, en los componentes están las tribunas, está el GRAS, ¿no?, de todo el área deportiva, que tiene un riego automatizado, tiene su pista atlética, como hace rato había dicho, de tartán, y entre otras actividades más que van a utilizar ahí, los servicios higiénicos, también, ¿no?, para los jugadores, el área donde se van a cambiar, y entre otras. Los camerinos, ¿no? Claro, definitivamente son varios los componentes, pero tenemos, digamos, el monto exacto, recordamos todavía quizás el número, cuánto, digamos, de presupuesto estaba asignado para esta obra. Sí, inicialmente, ¿no?, nosotros habíamos considerado 10 millones de soles, pero como tú sabes, y toda la población, las autoridades que hemos trabajado antes, ha habido incremento en el costo de los materiales, del fierro, cemento y otros, y yo creo que la actual gestión mañana seguramente va a decir exactamente con cuánto se está concluyendo. Tengo entendido, creo que son 12 millones, y como les digo, ¿no?, mañana el alcalde o seguramente ustedes también van a entrevistar para que les diga el monto exacto con los cuales se está concluyendo esta bonita obra, esta infraestructura deportiva, ¿no? Y quiero también aprovechar para saludar al alcalde, a los regidores y funcionarios de la actual gestión que le han dado esa importancia también a esta infraestructura deportiva, como le digo, que no solamente es para Tamobamba, ¿no?, y tampoco solamente es para Cotabamba. Seguramente ya en los campeonatos de Copa Perú nos van a visitar Andahuaylas, va a estar Abancay, Aymaraes, Grau, todos los chincheros, ¿no?, todas las provincias de nuestra región de Apurímac. Señor Rildo, muy buenos días, le saluda Guillermo. Y como siempre, pues, Guillermo.
como siempre, felicitarle porque efectivamente yo comentaba anteriormente que los alcaldes que asuman una gestión no deben dejarlo olvidado las obras inconclusas que ha podido dejar su antecesor. En ese sentido, creo que la actual gestión ha concluido o está casi por concluir esta gran obra, este monumental, que va a dar realce pues al mundo deportivo, sobre todo de nuestra provincia. ¿Quién no quisiera participar? ¿Quién no quisiera jugar en esta cancha, no? Muy importante, así que felicitaciones. Me ha llegado un bonito ejemplar, una revista muy bien elaborada de la Municipalidad Provincial, en el cual prácticamente da a conocer pues la ejecución de diversas obras y los gastos presupuestales por años. Recuérdenos un poquito, señor Rildo, ¿con cuánto de dinero ha podido usted trabajar durante sus 4 años de gestión? Bueno, nosotros, además de los recursos que tenemos de canon, de regalías, ¿no? También nos dieron la facilidad financiera con un crédito adelantado en cuenta del canon. Es mínimo para la provincia de Cotabambas, entonces la gestión anterior nos hemos dedicado a gestionar en los diferentes ministerios, valga la redundancia, los diferentes proyectos, ¿no? Que tienen mayor inversión. En este caso, por ejemplo, con el tema de obras por impuesto, hemos logrado dar inicio al puente Holpay-Cutujtay, ¿no? Con más de 40 millones. El hospital, inicialmente el expediente lo aprobamos, hicimos aprobar en la gestión anterior el presupuesto por 121 millones de soles y ahora ya el proyecto bordea los 147 millones y seguramente va a ir incrementando este costo por el cambio, ¿no? El incremento de los materiales que van a utilizar en esta infraestructura. También no solamente es eso, ¿no? Sino que hemos logrado gestionar diferentes presupuestos del Ministerio de Vivienda para proyectos de saneamiento, de la misma forma, ¿no? Con el Midagri, ¿no? Hemos gestionado, por ejemplo, para la construcción de sistemas de riego. Se ha hecho 2 proyectos de coches, uno que lo ejecutamos en la anterior gestión por 21 coches y ahora reitero, como les digo, mi reconocimiento al ingeniero Dante Contreras como alcalde, que también hace poco, ¿no? Ya han iniciado ya con la ejecución de este segundo paquete de coches, de 29 coches, ¿no? Proyectos que además de asegurarte el recurso hídrico, también generan empleo, ¿no? A la población de la parte alta, porque estos proyectos justamente se ejecutan en cabeceras de cuenca. Entonces, hemos pasado casi los 400 millones de soles con dineros ya proyectados, con recursos asignados, ¿no? Por los diferentes ministerios y otros en camino, por ejemplo, como te digo, en el caso del hospital. Entonces, el trabajo que nosotros hicimos es buscar los recursos, a pesar de que nuestra gestión fue más o menos 2 años y meses, ¿no? Ustedes conocen el problema que hubo en la pandemia, ustedes mismos dejaron de elaborar, no había ingresos de regalías a nuestros municipios, y es así que hemos tenido que ir buscando recursos en la ciudad de Lima con los diferentes ministerios, y agradecer también a los anteriores alcaldes, a los alcaldes, ¿no? De la gestión 2019-2022, y también ya nuestros dirigentes que hicimos un trabajo articulado. Yo creo que eso permitió, ¿no? Que en menos, a pesar de la pandemia todo, para la provincia de Cotabambas como municipalidad provincial hayamos pasado los 400 millones de inversión. Los 400 millones de inversión en sus 4 años. En los 4 años. De esos 400 millones, ¿cuánto proviene más o menos de regalías y canon? No tengo el monto exacto, ustedes deben tenerlo ahí en la revista. No aparece la fuente no aparece en la revista la fuente de ingreso, ¿ah? No, está por años, ¿no? Tienes que ir viendo por años. En cada año, cuánto nos han asignado. Por ejemplo, el primer año nosotros, creo, de regalías nos programaron algo de 20 y tantos millones y solamente nos llegó 12 millones. El segundo año, o sea, la programación que te hace el MEFES por año, pero cuando no salen minerales, por ejemplo, no llegan regalías, ¿no? Es lo que le está pasando ahora a la actual gestión. Les han programado 55 millones, ¿no? Para este año. Pero los primeros meses, por los paros, por todo eso, por los conflictos sociales que hubieron a nivel nacional, no salieron, y yo creo que recién estos meses también les va a ingresar. Entonces, ahí exactamente no me recuerdo, pero en la revista está, ¿no? Por cada año, ¿no? Desde el 2019 hasta el 2022. Bueno, yo veo 2019 el monto general, 2020, 2021, he estado revisando de dónde provienen los fondos, pero en realidad no se ha puesto detalladamente. Eso es lo que a mí me
yo veía y decía, ¿por qué no se ha puesto? Pues en todo caso, o sea, se debió transparentar. Sin embargo, alcalde, usted con estos 4 años de experiencia, usted habrá notado cuál fue el mes el mejor mes que ha podido recibir, digamos, una mayor cantidad de regalías, si es que se ha trabajado normalmente. Mira, en el caso de las regalías, no hubo por mes. Por ejemplo, el primer año, se recuerdan que había un paro en Yaviyabi, ¿no? Y tuvimos que instalar la mesa, todo eso. Entonces, han ido llegando. Los meses que más llegaron era cuando la mina generaba o vendía en forma normal los minerales, ¿no? Esos son los mejores meses. El segundo año, por ejemplo, con la pandemia, ustedes también paralizaron. El tercer año igual, ¿no? Entonces, no puedo decirte exactamente hoy, en diciembre me ha llegado mayor recurso, ¿no? Sino ha ido llegando en la medida que la empresa minera tenía la oportunidad de llevar sus minerales para comercializar sin ningún problema. Señor Rildo, yo lo que quisiera, usted sabe perfecto, el mejor mes en el cual la empresa ha podido trabajar durante los 30 días y los 30 días ha vendido, el mejor mes, el mayor monto que ha podido recibir, ¿recuerda? Nos llegaba hasta 1.600.000, 1.700.000 por mes, ¿no? ¿Y el mes no trabajado? ¿Y el mes que no se trabajaba? No llegaba ni un sol, ¿no? No llegaba ni un sol. Bueno, lamentable. Bueno, pues don Rildo, ha sido usted muy amable en contestarnos y bueno, ojalá nos hubiese gustado conversar siempre también cuando estaba en plena gestión, pero bueno, así son las cosas y hoy día le felicitamos porque en realidad ahí están dando fruto las obras que usted ha empezado. Seguramente hay muchas obras más que en esta gestión se va a concluir gracias a su sucesor Dante Contreras. Un abrazo, don Rildo. Sí, bueno, gracias. Yo también reitero, ¿no?, mi saludo a toda la población de Cotabambas. Los proyectos que las autoridades dejamos ahora, lo bueno es que las normas también, ¿no?, te exigen a concluir, ¿no?, porque ya cuando se genera una inversión, esta no se puede dejar de lado, ¿no? Y de mi reconocimiento, ¿no?, a las actuales autoridades, ¿no?, que vienen también, ¿no?, concluyendo todos los proyectos y seguramente también a la par ellos están viendo qué tipo de proyectos más van a beneficiar a nuestra población y sobre eso, ¿no?, están visionando también cómo ir avanzando el desarrollo de la provincia de Cotabambas. Muchas gracias, Guillermo. A cada uno de ustedes un saludo. Buenos días. Buenos días, señor exalcalde, economista, don Rildo Guillén. Un abrazo para usted. Vamos a ver, amigos, yo me refería Javier, a esta revista que lo publicaron en su gestión. Bueno, y no está pues acá exactamente las fuentes de ingreso que tenían pues para, digamos, hacer las obras. Y acá aparece un total de 320.744.000 soles de inversión en los 4 años, ejecución de gastos presupuestales en los 4 años, 320.744.000, pero no aparece aquí las fuentes de ingreso, si es, digamos, por gestión ante el gobierno o es por canon y regalías. Entonces, hubiese sido bueno exactamente poner ahí cuánto proviene de acá y cuánto proviene de allá. Definitivamente, pero algo importante que queremos resaltar, amigos oyentes, es que las obras que digamos no se han logrado concluir en la gestión por diversos motivos, las gestiones actuales tienen que concluirlo. Es el caso de esta gestión en la capital de la provincia, que están terminando de concluir lo que viene a ser esta importante infraestructura deportiva del Estadio Ray Roca. 7 de la mañana con 56 minutos, Aquiles Abarca desde Tambobamba. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, mis queridos amigos Javier, Guillermo. Así es, el día de ayer se llevó una reunión aquí en Tambobamba con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, con el representante del Ministerio Público, con representantes de Defensoría Pública y otros. También muchos asistentes hicieron llegar sus quejas, sus problemas judiciales. Ojalá que se encamine lo más pronto posible pues estos diferentes procesos. Hay 1.200 procesos aquí en la capital de la provincia de Cotabambas, queridos amigos y paisanos. También el día de mañana se inaugura el Estadio Municipal de Tambobamba en el lugar de Ray Roca. Sería bueno su presencia del ex alcalde Rildo Guillén
este acto de inauguración, porque es importante, porque él ha encaminado y otros, no solamente tampoco él, porque esto venía arrastrando ya desde gestiones anteriores. También hay que conocer, tienen que conocer el pueblo de Tamuamba, más que todo la juventud, con qué alcaldes ha adquirido este terreno para el estadio, quiénes fueron los gestores, todo, porque, bueno, recordar es bueno. Muchas veces olvidamos pues a aquellas personas quienes hicieron algo bueno para sus pueblos, para su lugar. No recordamos ni siquiera el nombre. Sería bueno el día de mañana que aquí en la inauguración mencionen cómo así se ha adquirido este terreno, con qué alcalde, quiénes fueron los gestores, todo ello. Y vuelvo a repetir, sería bueno de que Rildo Guillén, en gestión anterior, en su gestión prácticamente lo ha encaminado muy bien, y ahora ha hecho pues el acabado del actual alcalde Dante Contreras. Nada más haría por el momento, queridos amigos, si tuvieran alguna pregunta. Perfecto, profesor Aquiles, le agradecemos la importante información que nos comparte desde la capital de la provincia. Apique Tambobamba Pepe, que su machatro payasan. Hari-hari rupaya interbup rupaya por hari jimis alin kuetu tapuning si alin elak pun tokatungus yang las anjoras montaka pertetan tokatungus untuk sombrero jantin purikuna aunque sea cachuchalian tin purikia kaber porque kaiban wak sombrero tan siempre usami ya sombrero liak ya años tip sombrero liak te tambonga ko aili kuna pues Javier. Perfecto. Interesante. Guayarajocha Aquiles, nada para acá muy que con Amponcha. Que Guayarajocha Pajar en Puncho América inaugura con Jacay Estadio Monumental Rairoja. Jampas a Jaitapacuranquicha Jarajumpo Tachay Estadio P. Bueno, Ari Guardia viajaman para Jaitaparicuranera, pero antes Guayna Timbut Alinchata ponía ofatera que manera solamente que ya está le pit sino coscopitiaran en otra que este Caiman que Aero Perú man que Copa Perú prima participa para curan que Aero trabajaran Guayna Timbute Anjeguna Alinchata punin Chanistata punin ofatera ne Veracoche Guillermo kunangnya chaman ari que alculei Michile ni Wasan Guayna Chacunapas. Ahora sí, Guarajocha. Muy bien, allí en Micheja, Guarajocha, Pajar en Puncha, Jampas, Rinquicha, Rairo Jamari, que va a ir Chaipeña, tu parejo. Gracias, hermano lindo, un abrazo para ti. Igual, pues Guillermo, un abrazo también a la distancia. Cuídense, muy buenos días, mis queridos amigos. 8 de la mañana en punto, amigos oyentes. Vamos rápidamente a transmisión de Facebook. Gracias a las personas que nos siguen por esta plataforma. Marisol Laime Torres dice: buenos días, saludos desde Akira, que tengan un bonito día. Muchas gracias. Javier Reaño Sanalea dice: un hermoso escenario deportivo en la provincia. Esperemos que pronto también tengamos como prioridad un hospital con todas las especialidades, al saber que la provincia dice la salud. Esperamos la buena voluntad de las autoridades y también hacer realidad nuestro ansiado hospital. Aide Quispe dice: muy bonito el estadio. Roxana Guacho dice: saludos a las autoridades por la obra. Bueno, y esto, tal como lo han dicho la anterior autoridad y la actual, digamos, autoridad en representación del regidor Peley Mamani, bueno, esto es gracias también a los recursos del canon y las regalías mineras. Amigos, oyen, Cheichateriki, hay veces rico, aquí en Rico, man, hay maps cancho. Pero tenemos que ser muy sinceros, ¿no? Como lo decía el señor regidor Peley Mamani, tenemos que reconocer que gracias a estos recursos, gracias a la extracción del mineral que tenemos en la provincia, también llegan recursos económicos con los cuales se puede hacer obras y proyectos. En este caso, el Estadio Monumental de Rairoja, que de seguro este próximo año, en lo que viene a ser las actividades carnavalescas del Ticapayana, toda la población va a poder apreciar en su máximo esplendor.
Bueno, bien claro y transparente. Mana con Ángel, yo ya con Apacho, yo ya con Shanques, me neoaxisto. Ya está más segura. Provincia de Cotabambas, ya está más segura. Bueno, tiene su minería. Bueno, y sobre todo la gran minería que aporta impuestos y gracias. Tampoco es un regalo de la empresa, sino es una obligación por ley que tiene que tributar. Y gracias a ese tributo es que le corresponde pues a la provincia en mayor cantidad que las otras 6 provincias de nuestra región. Así es, y escuchando las declaraciones del señor Rildo Guillén, aproximadamente casi 2 millones de soles mensuales recibía la municipalidad provincial por concepto de regalías. Y hacemos una comparación con la municipalidad de Chalhuahuacho, que recibía aproximadamente entre 7 a 8 millones de soles mensuales. Ahí está el recurso económico, amigos oyentes. Con eso es cuando se puede hacer obras. Esto también tenemos que considerar que cuando, digamos, la empresa minera comercializa, traslada, lleva su mineral hasta el puerto de Matarani, pues bueno, ahí es cuando el recurso económico ingresa a la provincia. Cuando hay problemas sociales y tal, como lo han manifestado las autoridades, los señores regidores, en este caso el señor alcalde también, cuando no hay, digamos, ingresos por canon o regalías, esto también depende de que si hay, digamos, viabilidad social. Eso también depende mucho de las huelgas que se puedan ocasionar. Bueno, chay huelga con Ajareki gracias a nuestros dirigentes, grandes dirigentes que efectivamente, paigonaja, man, incucho, es por ley, man, incucho. Si no, las bambas no da nada, nincoya paigonaja. Eso no es voluntad de las bambas, sino es por ley. Otra cosa es responsabilidad social que las bambas cumplen directamente con las comunidades, les da pues directamente, digamos, o financia, digamos, la construcción de obras de impacto social, pero esa es responsabilidad social. Otra cosa es que por ley tiene que sí o sí dejar dinero para que llegue no solamente a Apurímac, a nivel nacional, también a nivel departamental, provincial y distrital. Es por ley lo que de manen y matapas de Javanchecho. Paicuna además monanco administrate sino la autoridad legal. ¿Quién es? En este caso, la autoridad municipal edil. Bueno, amigos, 8 de la mañana con 4 minutos. Bueno, solo en la parte final reiterar esto, ¿no? Esto pasa cuando hay empresas formales, cosa que no ocurre cuando son con minerías informales. 8 de la mañana con 4 minutos, hora de revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Pues ahora pisca yupainin piña guayquena panaikuna kaypi sumakta kancharimushan ente llaqtamasикuna, así que guayqichay panachay kay urastaqa imatan rimarinko imatan qelqamunko diariokunapi llaqtamasикuna. Seguramente en muchos de los diarios dirán otorongo, no come otorongo, ¿no? Seguramente son respecto a las informaciones que tuvimos ayer desde el Congreso de la República. Pero ya está con nosotros Liz Saldívar. Lisita sumaqpuncho akachon y macunatan apamushanki periódico kunatacho y manoticiatan apamunja paigunapas. Sumaqpuncho Guillermo, sumaqpuncho Javier, sumaqpuncho Carichun y Pichariaichis Puyaricanse que Radio Surfis Chasate Inter Provincia de Cotabambas Naikamachahual Carishana, Chumbivil Castuchiari Washantis Meriki. Chenaya Tajariki, Napipas Paru, Lograu, Chailado con Napips Uyaricamunclan, Guairawas y Surfines Cataca. Así es, Guillermo, tenemos ya todos los diarios, toditos los diarios acá, arrumados a mi lado para darle lectura a esta hora de la mañana y pues estar enterados, ¿no?, de toda la información que nos traen a nivel regional y por supuesto a nivel nacional. Por acá, por donde estoy también, el sol radiante, no hay ni una nube y seguramente pues hoy vamos a disfrutar del Intitaita. 8 de la mañana con 6 minutos, iniciamos con la lectura de los principales diarios de circulación regional y empezamos como de costumbre, diario de Apurímac, diario El Pregón. Todos salieron ilesos, se salvan tras volcarse un vehículo minivan, se volteó y quedó pues con las llantas hacia arriba a la salida de la localidad de Quilcacasa.
Los ocupantes quedaron ilesos, sin embargo, fueron acudidos por personal de salud pues, de la misma localidad y de Izcahuaca. Esto en el distrito de Cotaruce, provincia de Andahuaylas. Y efectivamente, pues la fotografía trae de este minivan con las llantas arriba. En otra parte de sus titulares, a partir del día viernes, habla de hoy, 19 de mayo, Corte Superior de Justicia de Apurímac dará inicio al curso de formación de orientadoras judiciales. Asimismo, licitación fue observada por falta de mobiliario. No se entrega, dice, la nueva infraestructura de la institución educativa Santa Rosa. Esto trae el diario El Pregón. El diario El Chasqui ha traído también entre sus titulares, dice que la corrupción ocasiona pues grave perjuicio económico. Claro, eso no es algo que no se sabe, de hecho que sabemos, ¿no? Y las estadísticas dicen acá, más del 50% de pérdidas por corrupción se concentrarían, dicen los gobiernos regionales y municipales. ¿Qué tal, joyitas, no? Gobierno nacional registraría el 44% de pérdidas por irregularidades. ¿Será así? ¿Será así en verdad? ¿Solo el 44%? Quizás sea más, no sé. Según la Contraloría, con recursos públicos perdidos por la corrupción, se habría podido eliminar la pobreza. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, compañeros? ¿Se dan cuenta, amables oyentes? Con toda esta corrupción del más del 50% en los gobiernos regionales y municipales, más del 44% en los gobiernos nacionales. Podríamos ya de algún modo pues subsanar esta situación de la pobreza, eliminar, se dice, es más, la pobreza en nuestro querido Perú. Pero bueno, la corrupción algún día, dicen, ¿no? Todo es un sueño. ¿Algún día se acabará? No sabemos. Ayer se recordó los 242 años del martirologio de la heroína Micaela Bastidas. Así nos dicen los diarios de nuestra región de Apurímac. Ahora nos vamos con El Sol. ¿Qué dice El Sol de la hermana región de Cusco? Para el lanzamiento de las fiestas de la ciudad imperial del Inti Raymi, pues este fin de semana se va a Nueva York. El Inca, su colla, su séquito real, pues se van para Nueva York. ¿Ah? Provecho. Ahora la presidenta, otro titular, El Sol dice, pues, predictamen de la Comisión de Constitución pide aprobar proyecto, pues indicaron haber analizado el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y emitió un predictamen a favor de la aprobación de la propuesta. Presidenta podría ejercer de manera remota. ¿Se dan cuenta? O sea, en menos de unos días, rapidísimo avanzó, pues, este predictamen, y hay digamos, proyectos de ley que duermen en su laurel, ¿no? Están años y años arrumados ahí. Los bienes fueron encontrados durante los trabajos de investigación arqueológica que se ejecutan en la zona arqueológica de Yurajarrumi, Ñusta Hispana. Serían, dice, de personaje importante. Hayan 38 piezas metálicas prehispánicas en Vilcabamba. Otro diario de la región de Cusco. El diario El Cusco. Gobernador Werner Salcedo retira a funcionarios de confianza implicados en denuncias de irregularidades. Inician limpieza, dice, en el gobierno regional de Cusco. Ojalá en serio, y no solo sean pues anuncios. Máxima autoridad señala, dice, que debe regirse el ejemplo de Tupac Amaru para trabajar a favor del pueblo sin corrupción. Se dio las gracias, dice, a Ítalo Ramos del cargo de asesor principal al estar implicado en denuncias fiscales en caso Edwin Letona. Eso hace rato, ¿no? Se sabía. Participación es obligatoria y deberá presentarse. Informe 31 de mayo. En 3 turnos se efectuarán, dice, el simulacro en las instituciones educativas. Por otro lado, también diario El Cusco, otra vez, Otorongo no come Otorongo, y efectivamente traen así también los titulares, como decía Guillermo. Congresistas blindaron por mayoría a parlamentarios. Los niñitos, ¿se acuerdan, no? Acusados de cometer delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Además, el Parlamento no aprobó considerar, dice, votación de elección del defensor del pueblo. Por otro lado,
rescataron a alpaca atada, dice, a un poste en el centro histórico. Bueno, no es solo una sola alpaca, son tantas alpacas las ovejitas que los traen pues de las partes altas en Cusco para tomarse fotografías por la plaza. Realmente dan pena estos animalitos. Priorizan construcción de nuevo local del gobierno regional de Cusco. Comandante general de la Policía Nacional del Perú admite que algunos agentes entregan sus armas a delincuentes, las alquilan o se hacen pasar, dice, me han robado, así manifiestan. 8:12. Ahora nos vamos a la hermana región de Arequipa. En el correo, ¿qué nos dice? 131 muertos por neumonía en Arequipa. Cuidado con el frío. Los adultos mayores son los más vulnerables en la ciudad, mientras que en las zonas altas de la región, cerca de 2.000 niños sufren por la temperatura, que llega a -8 grados. Y de hecho, esta situación pues no solo pasa en Arequipa, pasa en nuestra región de Apurímac, Cusco, casi en todo el sur del país, ¿verdad? 8:12, a abrigarnos nada más, no hay otra forma poder contrarrestar este frío. Ahora nos vamos a la lectura de los diarios de circulación nacional y Expreso, que dice: congresistas aliados de los niñitos hicieron de niñeras y niñeros para blindarlos. Dice, pues, chanchada, ponen ahí la fotografía justamente de los 4 niños en el Congreso. Asimismo, congresista convirtieron, dice, el hemiciclo en un chiquero para proteger a los parlamentarios Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. Piden también declarar persona no grata a López Obrador. Reconocen que sin libertad de prensa no hay democracia. Otro diario de circulación nacional. ¿Qué otro diario tenemos entre manos? Está El Comercio. El Congreso blindado otra vez, dice, a los niños de AP. Ley Mordaza queda en suspenso tras cambio de postura en bancadas. Gutiérrez visitó a ministros de Castillo ahora investigados. Otro diario, La República. El trasfondo del fujicerronismo y los aliados es la toma de la Junta Nacional de Justicia. Así se gestó la captura de la Defensoría. Congreso blinda a los 4 congresistas implicados en el caso de los niños. Traen 8 millones de traficantes de armas de red de Montesinos. Más información, Perú 21. Sí que el pacto vergonzoso en el Congreso y los socios de Pedro Castillo se salvan. Está la fotografía de Espinosa, Doroteo, Flores y Vergara. Los niños celebran. ¿Dónde quedó la lucha contra la corrupción? Eso nos preguntamos todos los peruanos. Ecuador ya tiene fecha para elecciones generales. Dina se reúne con asesores de Estados Unidos que limpian su imagen. ¿Qué tal? Aumentan propuestas sexuales a menores por internet. 8:15. Otro diario también. Diario El Correo en su circulación nacional. Pleno archiva denuncias contra 4 acción populistas, blindando a los niños. ¿Qué tal, no? La fotografía ahí está justamente de los 4 niños. Policía admite que agentes suyos alquilaron armas a los narcos. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, el peruano asegura presidente de la República, Dina Boluarte, Perú se prepara para enfrentar, dice, al fenómeno niño. Asimismo también el diario El Peruano, que nos dice, prorrogan emergencia contra la criminalidad en La Libertad. ¿Algún otro diario más que tenemos acá? Sí, tenemos a La Razón. Congreso rechaza denuncia constitucional contra topos de Pedro Castillo. Blindaje a mafia de los niños también. En realidad todos los diarios mencionan a estos niñitos, pues que han sido blindados. Gestión, terminamos con el diario Gestión. El 80% de mineros informales inscritos están suspendidos. Más de 87,000 mineros informales se mantienen en el padrón del MINEM. Expertos alertan que pocos avances de formalización continúan. Congreso aprobó dictamen para reabrir periodo de inscripción por 90 días más. Ya 10 peruanos
prueban, dice, marcas con precio accesible. Llamadas spam, solo 40 empresas fueron, dice, sancionadas en 13 años. Estos son los principales diarios de circulación regional y nacional que pues ponen en sus titulares para enterarnos, en todo caso, de lo que vienen hablando para hoy. 19 de mayo de 2023, siendo 8 de la mañana con 17 minutos, le ponemos punto final. Muchísimas gracias, compañeros. Buen fin de semana. Muchísimas gracias, Liz. Así es, amigos, ahí nos damos cuenta cómo está el clima social en todo el Perú, amigos. Entonces, tranquilamente los diarios, con leer sus primeras páginas, ya sabemos de qué está pasando, qué está ocurriendo en todo el Perú, amigos. La hora, amigos, 8 de la mañana con 18 minutos, 8 de la mañana con 18 minutos, amigos. Y nos vamos, amigos, con nuestra siguiente secuencia. En Willaricuy, Surfu y Deportes. Hora de conocer las noticias, amigos, las noticias deportivas, ¿verdad? Así que ya está con nosotros, como siempre, acá nuestro gran amigo, la Catedral del Deporte. Buenas noches, Williams, Sumapuncho, Alilanchi Minella. Allá me guayajay y Manaya Taricuchan Kikán. Nervioso creo que estás. ¿Qué pasa? Le está temblando la mano. Este fin de semana tiene que ser, las noticias tienen que ser desde Tambobamba. Mañana se inaugura el monumental Rairoja, ¿no? Mañana lo hemos visto muy bonito ese escenario deportivo. Está pintoresco, ¿no? Pero el gras es natural, ¿no? Sí, natural, bonito, propicio como para poder hacer fútbol y otras actividades deportivas. Creo que le han pusto incluso también la pista de tartán, ¿no? Sí, así dijo ahora el regidor de Deporte y Cultura, Pelé Mamani. Muy buena la noticia que viene desde Tambobamba. Incentiva al mundo, al juego, a los deportistas, ¿no? Todos los deportistas que puedan darle uso a este escenario deportivo, seguramente van a agradecer a la primera autoridad edil, en este caso allá en Tambobamba, en la provincia de Cotabambas, porque este es un escenario natural, un escenario que va a albergar, imaginamos, Guillermo, a un promedio de 10,000 personas. 5,000. 5,000, ¿no? Sí, 5,000. Porque las graderías tiene, en ambos lados. Occidente, Oriente. Sí, nada más. Sí. Entonces, de repente una ampliación más adelante no estaría nada mal, pero es lo que va a albergar entonces el Estadio Rairoja, que mañana va a ser inaugurado por la autoridad municipal, ¿no? Bueno, muy bien por el trabajo que han desarrollado en el ámbito deportivo y también no solamente para el fútbol, ¿no? Como tal, sino también para el atletismo, porque hay una pista adecuada, la pista de tartán, para que los chicos, los jóvenes, los niños puedan hacer deporte en Tambobamba. Vamos con más información deportiva, amigos. Hoy juega la Alianza Lima ante el Melgar de Arequipa de visita, partido muy bueno, interesante. Ojo, si el Alianza Lima gana este encuentro, se corona campeón de la apertura, ¿no? Así de simple está el tema, ¿no? Así de simple está el tema. Alianza Lima va a jugar de visitante hoy ante el Melgar de Arequipa. Ayer llegó el cuadro blanquiazul a la ciudad blanca de Arequipa, ya está hospedado en un hotel y bueno, sus hinchas han ido, y hay que reconocer que la Alianza Lima tiene hinchas a nivel nacional y siempre lo están respaldando, siempre lo están arengando, siempre los reciben con el famoso banderazo, ahí brindan el respaldo y eso también ayuda para que el equipo se encuentre en el primer lugar de la tabla de colocaciones. Hoy en el Melgar de Arequipa recibe entonces en el Estadio Monumental de la UNSA al Alianza Lima, un buen partido que se viene por el torneo de la Liga 1 Betson 2023. 6 con 20 minutos y nuestro colega Guillermo Recharte ya está, por primera vez se va a poner su camiseta blanqueazul, hincha de la Alianza Lima, porque si hoy gana, se corona campeón de esta primera fase de la liga. Vamos a ver también qué partidos tenemos hoy. El Universitario de Deportes también hoy juega ante la Universidad César Vallejo en el Estadio Monumental de Ate por el torneo de la Liga 1. Están jugando la fecha número 16, así es, de 19. Vamos a ver la programación que se tiene para el día de hoy. Melgar de Arequipa recibe a la Alianza Lima a las 6:30 de la tarde. El Universitario de Deportes juega ante la Universidad César Vallejo a las 8:30. Los de la U están esperando un traspié de la Alianza Lima para todavía tener
viva la posibilidad de clasificación o en este caso alcanzar al titular también de este torneo. Vamos a ver qué pasa. Hoy juega la U ante la Universidad César Vallejo, 8:30 de la noche. Mientras tanto, mañana el ADT Tarma enfrentará al Cantolao. El Deportivo Garcilaso, en este caso, ¿no? El Deportivo Garcilaso va a enfrentar al Alianza Atlético de Sullana mañana a las 18 horas. Mañana juega el Garci, mi estimado David Ortiz, a las 6 de la tarde en el estadio Garcilaso. Partidazo que se viene, porque si gana el Depor también se va a afianzar entre los primeros lugares. Sporting Cristal recibe al Cusco FC mañana a las 8:30 de la noche, también partido que se va a jugar seguramente en el Estadio Nacional. El Atlético Grau ante el Cienciano del Cusco, Deportivo Municipal ante el Sport Huancayo, esto ya son partidos del domingo. El Binacional ante el Unión Comercio y el Sport Boys va a jugar contra el UTC de Cajamarca el lunes 22. Es la programación de la fecha 16 de la Liga 1 Betson 2023. Ocho con 22 minutos, 8:22, y el titular de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Lozano, Agustín Lozano, manifestó que quieren implementar el VAR en las 2 últimas fechas del torneo. Bueno, me acordé de esta información porque hace un año, cuando estuvimos en pandemia, un poco más creo, ya el señor Agustín Lozano decía que se iba a implementar el VAR en el país y que iba a ser toda una novedad. Lo cierto es que es todo un tema logístico, aparte de ello es presupuesto importante porque ya no en cancha solo van a haber 4, digamos, hombres de negro, como le llamábamos a los árbitros, o 4 referees, sino van a haber, en total, va a tener un equipo de 8 personas. Entonces, si gente que esté vinculada al fútbol, pues no, pero y si peor aún no les brindan capacitación, realmente estamos todavía en pañales para que podamos implementar el VAR en nuestro país. Pero bueno, ahí está la decisión de Agustín Lozano, que dijo que van a implementar el VAR en las 2 últimas fechas del torneo. ¿Será en todos los partidos o solamente? Se viene desde México, es el cambio de camiseta, al parecer, de Pedro Aquino, que juega en el América, que ya tiene muchas temporadas en el América de México, que es un club importantísimo, histórico. Parece que se va al Cruz Azul, y habría hecho ya una oferta el Cruz Azul para hacer cambio de aire con el jugador Pedro Aquino. Bueno, se va otro grande también, eso es muy bueno. 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24 minutos, más informaciones deportivas, amigos oyentes, y como hemos indicado también, el cuadro de la Alianza Lima ya se encuentra en Arequipa para enfrentar su partido ante el Melgar. Todo hace indicar de que el cuadro blanquiazul se lleve el título, aunque no llevó a todos sus jugadores, no por bajas o por lesiones, sino básicamente está cuidando a algunos jugadores, Chicho Salas, para sus partidos de la Copa Libertadores que se viene la próxima semana. Ojo que la Alianza Lima el miércoles va a jugar ante Libertad de Paraguay, un partido importante, decisivo para sus aspiraciones de clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. Vamos a ver cómo replantea con los nuevos jugadores y las nuevas caras que tiene el Alianza Lima. Aunque plantel tiene y hay oportunidades como para poder alzar el título en Arequipa, aunque el cuadro también del Melgar seguramente no permitirá ello y va a alternar lo mejor que tiene para poder vencer al Alianza Lima, que juega precisamente hoy a las 6:30 de la tarde en Arequipa. Estamos a las 8 de la mañana ya con 25 minutos, 8 con 25 minutos. Vamos con las últimas informaciones deportivas, amigos oyentes. Y el presidente del Sporting Cristal manifestó que algunos de sus jugadores han pasado evaluaciones individuales. Hablan de Loyola, de Madrid, de otros jugadores, porque necesitan tenerlos de la mejor forma. Recordemos que el Sporting Cristal es un equipo y un plantel que tiene aspiraciones todavía en la Copa Libertadores de América y que necesita de que sus jugadores se encuentren a buen ritmo y por supuesto puedan obtener la clasificación a la siguiente fase en el torneo internacional y en el local. Recordemos también que este fin de semana entonces juega el Sporting Cristal ante el Cusco FC, que despidió a uno de sus ídolos a inicios de esta semana. ¿Sabe qué, Javier? Parece que Chapu Romuald se va al Cienciano. Al papá. He visto publicaciones de que ya tendría un contrato. Sí, pues, o sea, se queda en Cusco nomás el Chapu. No estaría se va a bacán, otro lugar. verlo también ahí, ¿no? Bueno, y sí, pues.
un jugador importante, ¿no? Sí, y creo que con eso estaría cerrando bien todo su ciclo, ¿no? Porque ha estado en el Real Garcilaso. Sí, Copa Libertadores jugó. Claro, tremendos goles que hizo. Sí, sí. Incluso jugó en el Sporting Cristal también. También, claro. Ahora en el Cienciano del Cusco nos parece muy bien por el Chapurramúa, que se quedaría o anclaría en otro grande del Cusco. Hablamos del Cienciano, que también va a hacer una reformulación, reingeniería en sus jugadores. Recordemos que se va Yandesa, Paolo Hurtado está sancionado y también parece que se va, entre otros jugadores de las canteras de las divisiones del Cienciano del Cusco. Bueno, así está la situación. El Depor juega el día de mañana, ojo, de local, un partidazo que tiene el Deportivo Garcilaso, que va a recibir al Alianza Atlético de Sullana. El Alianza Atlético ya está yendo como tercera vez, ¿no? Al Cusco, reiteradas veces, igual pasaba con el Manucci, pero no veo que la Alianza o la U vaya. ¿Qué está pasando, Javier? Visitante, no sé qué pasó con la programación, pero lo cierto es que, por ejemplo, a Cristal, a Universitario, la Alianza, sí. O algunos otros equipos más no van con frecuencia a Cusco. El Melgar, por ejemplo, no ha ido hasta tampoco ahora, con frecuencia, digo. No, bueno, no ha ido, ¿no? No ha ido. O sea, todos sus partidos fueron de local. Son 3 equipos cusqueños. A quien sí le he visto reiteradamente es a Alianza Atlético, el Manucci, el Binacional también, que paraba yendo al Cusco. Caserito, ¿no? Pero los otros equipos, bueno, será para la segunda rueda, pues, ¿no? Ahí sí vamos a tener consecutiva participación de los equipos como la U y la Alianza para poder apreciar naturalmente estos partidos de la Liga 1 Betson 2023. Y con ello le ponemos punto final a la información deportiva, amigos oyentes. Mañana trataremos de ir al Estadio Rairoca, mi estimado Javier. Va a estar muy bonito la entrega de este complejo deportivo. Bueno, este estadio en realidad. Sí, es un estadio, ¿no es cierto? Con todas las características. Visto, ¿eh? Sí. Lo hemos visto y está espectacular. Pasto gras natural. Su pista de tartán, las tribunas también están pintaditas, tiene ya su cerco perimétrico, ¿no? Todas las condiciones como para hacer fútbol. Y bueno, esperemos que en este caso la Copa Perú se juegue con su representante ahí. Claro, debería. Han mejorado los escenarios deportivos en la provincia de Cotambas, eso hay que ver. Por ejemplo, Chalhuahuacho también tiene un buen escenario ahora, ¿no? Si bien es cierto con gras sintético, pero ya tiene condiciones como para poder albergar fútbol de la Copa Perú. ¿Te acuerdas cuando hicimos transmisiones, mi estimado Javier, allá en el estadio de Molino Pampa, sí, pues, cuando vino el Miguel Grau, ¿no? Cuando vinieron equipos de Abancay, a polvo y piedra, ¿no? Se jugaba pues esa oportunidad. Bueno, ahora las condiciones ya van mejorando, ¿no? Dentro de la provincia, y eso también tenemos que ser sinceros, gracias a los recursos del canon y la regalía. Claro, hay presupuesto y hay dinero, entonces se puede ejecutar proyectos importantes, principalmente para el deporte. Muy bien por las autoridades que se preocupan por el desarrollo deportivo de los jóvenes, de los niños, y estos escenarios deportivos ayudan sin duda a crecer. La infraestructura es fundamental para complementar el aspecto técnico, táctico de los jugadores, de los deportistas en general. Y lo reiteramos, la provincia de Cotambas tiene muy buenos escenarios ahora sí, ¿no? En varios lugares. Muy bien. Gracias. Punto final, nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Lunes. Gracias, amigos. Nos vemos. Llegamos a la parte final, amigos oyentes, nos despedimos. Antes de irnos, el saludo para Eduardo Arcos Lima, dice: felicitaciones para todas las autoridades por esa obra tan importante para el deporte hecho realidad en el Estadio Rairoca. Ojalá puedan ir a transmitir la inauguración. Arriba la U, dice, en Cotabambas, Radio Poder Chasqui en sintonía. Amigos oyentes, nos reencontramos. Pakarin Minchaña, lunes Ponjay Ñariki Koteramsajo. Tupaconanch Camaño Guaycaicona Panaicona. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.